Buenas tardes, siendo las 13:20, continúa la grabación del expedientío 619, diagonal 2025. Gracias. Había dado un receso para atender unas firmas urgentes que tenía, ya fueron atendidas, por lo que le concedo a la voz a la parte promovente para que haga su exposición. Adelante. Muchas gracias, señoría. Pues en la audiencia pasada, que se celebró en fecha... Para no, como no 23 de recuerdo febrero, la para no totalidad, recapitular, no recuerdo exacto. la totalidad de lo que pueda darse en la audiencia pasada, abogado, sí me gustaría que lo que usted tenga que decir haga su exposición, aunque sea un poco más resumida que las anteriores. Resumida, realmente pues debatimos todo lo relativo a ese tema, solamente para que aparezca en el registro audiovisual, es un breve resumen Adelante. de lo que aparece tanto en la carpeta de investigación como lo que se dijo, se debatió en la audiencia del 23 de febrero de 2026. Este es una solicitud de la víctima para que le sean restituidas sus derechos en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo permite cuando es posible. Esta carpeta de investigación, cabe señalar, se inició, como aparece en la misma, por la querella que presenta la señora Faride Eligia Medina y Medina, quien es copropietaria del predio número 60, ubicado en calle 69A, número 240, del fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad y municipio de Mérida, con folio electrónico. A ver, 4, ¿me puede dar los datos del predio? Sí, me refiero en este caso precisamente a los datos registrales, para hacerlo más precisamente. Es calle 69A, número 240, del fraccionamiento Yucalpetén de esta ciudad y municipio de Mérida, con folio electrónico 47666. Son los datos. 47 y 666, exacto. Ok, adelante. Exacto. Bueno, entonces este es el predio del cual es propietaria. Y es copropietario también el señor don Jorge Díaz Estrada, que ya nos acompaña a esta audiencia. Como recordaremos, esta querella inició porque la señora Faride Eligia Medina y Medina se da cuenta de que su domicilio se encuentra invadido por personas que no conoce. Y asimismo, se percata ella, y también de la investigación que se ha hecho por esta asesoría jurídica y por el Ministerio Público, que resultan ser los ocupantes e invasores del inmueble dos personas que se llaman Carla Alejandra Valencia Pérez y Miguel Jesús Valencia Peniche, quienes se encuentran precisamente en esta sala en su carácter de investigados. Son las personas que están ocupando el predio. Como recordaremos también en la audiencia pasada, ellos, a través de su defensor, que comparece también en esta audiencia, y es el mismo, como él bien aclaró, reconocieron que sí se encuentran en posesión de este inmueble, que no tienen ningún título legal que justifique su posesión del inmueble, e inclusive el defensor argumentó, pretendió promover alguna especie de prescripción de la acción penal, la cual usted determinó que la acción penal no está prescrita, ya está quedado perfectamente establecido, y ellos aceptaron pues, que están en posesión del inmueble. Dijeron, según recuerdo, el defensor manifestó, y aparece en los registros de esta audiencia del 23 de febrero de 2026, que su teoría del caso, así la llamó él, es que una persona que no dijo su nombre les vendió el predio supuestamente de manera verbal, que no tienen ningún contrato para acreditarlo, que por cierto tampoco está en la carpeta de investigación, que se lo vendió de manera verbal. Entonces, al momento de resolver, usted solicitó, y al percatarse que existía un copropietario del inmueble, que el señor Jorge Díaz Estrada, que es el copropietario, que a veces es el cónyuge, el esposo de la señora doña Faride Eligia Medina y Medina, compareciera al Ministerio Público a hacer suya la querella, cosa que se hizo, siendo que a las 16 horas del día... Yo recuerdo porque eran dos propietarios. Doña Faride y don Jorge. Y dije, como no había querella, uno no sabía si el otro lo había dado. Es correcto. Y en su querella el otro dijo que ¿se lo dio o no lo dio? No lo dio. Es don Jorge Díaz Estrada, es el copropietario. Son dos propietarios con el mismo derecho, doña Faride y don Jorge. Ellos son los copropietarios del inmueble. Entonces, don Jorge comparece el 19 de marzo de 2026 ante el señor fiscal investigador aquí presente, señala domicilio, me nombra como asesor y él dice, comparezca ante esta autoridad ministerial a fin de afirmar y ratificar mi memorial sin fecha, presentado en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General del Estado en fecha 3 de marzo de 2026, mediante el cual hago mía en todos sus puntos y términos la querella presentada por mi esposa Faride Eligia Medina y Medina, interponiendo en este acto formal denuncia yo querella en contra de quienes resultan responsables por hechos posiblemente constitutivos del delito de despojo de cosa inmueble,
Adicionalmente a lo anterior, quiero manifestar que yo no vendí en ningún momento a ninguna persona el predio ubicado en calle 69A, número 240, por avenida 128, Mérida 2000, y calle 22, avenida Sabnal, fraccionamiento Yucalpetén, y manifestar que no conozco ni de vista ni de trato a las personas de nombre Carla Alejandra Valencia Pérez y Miguel Jesús Valencia Peniche. Se le puso a la vista el escrito que presentó previamente don Jorge, en el cual hacía suya la querella, lo ratificó de su puño y letra, y bueno, en ese caso pues ya quedó debidamente ratificada por el copropietario también. También es víctima él. O sea, como don Jorge es una persona pues ya de edad avanzada, él, como aparece en los datos generales, en hojas generales que usted tiene, señor, de su credencial para votar, pues don Jorge Díaz Estrada tiene 76 años, es discapacitado, por eso se le dificulta venir a la ciudad. Y pues su esposa, doña Faride, de 69 años, que se encuentra acá, que también es de la tercera edad, adulta mayor, pues se encuentra enferma, como está debidamente acreditado en la carpeta de investigación, de una enfermedad muy grave, que es el cáncer. En este sentido, es doña Faride quien se hizo cargo de las diligencias. Esa fue la razón por la cual ella fue quien presentó la querella, la ratificó, pero ya está debidamente ratificada. En ese sentido, señoría, y pues dado que ya se encuentra suficientemente debatido el tema con respecto a la restitución de los derechos de la víctima prevista en el artículo 111, se encuentra debidamente acreditada también la posesión ilegítima que tienen los señores aquí presentes, Carla Alejandra Valencia Pérez y Miguel Jesús Valencia Peniche. ¿Con qué tiene sustentada la propiedad del predio? Con su escritura pública. Si me permite la carpeta de investigación del señor fiscal, señoría, porque mi carpeta se quedó en mi auto que está en la cajuela cerrada. Ahorita le invoco el documento. ¿Tiene algún inconveniente prestarle su carpeta? No, ningún inconveniente, señoría. Coordinadora nos apoya, por favor. Gracias. Bien, aquí tenemos en la carpeta de investigación, exhibido por la señora Faride Ligia Medina y Medina, el certificado de inscripción vigente expedido por el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán de este predio, que ya manifestamos previamente, es el que aparece en calle 69A, número 240, fraccionamiento Yucalpetén, ciudad y municipio de Mérida. Voy a leer la descripción para ser aún más exacto. Es un terreno ubicado en esta ciudad, municipio y partido de Mérida, en la manzana 330 de la sección catastral 12, marcado con el número 240 de calle 69A, del fraccionamiento Yucalpetén, con extensión de 7 metros 50 centímetros de frente por 17 metros 20 centímetros de fondo. Linda al norte, la calle 69A, al oriente, predio número 238A de dicha calle, al sur, predio 241 de la calle 69B, y al poniente, la calle 128, descrito a folios 15 del tomo 207, letra P, volumen primero de urbanas, del libro primero del registro público de la propiedad del Estado. Se encuentra libre de gravamen, y los señores Faride Ligia Medina y Venida y don Jorge Díaz Estrada aparecen como copropietarios. Ellos adquirieron este predio en compra-venta libre de gravamen, ¿sí?, de la empresa denominada Promotora y Urbanizadora del Fraccionamiento Residencial Yucalpetén, representados en ese momento por Armando Jesús Palma Peniche. Lo adquirieron en escritura pública de fecha 7 de noviembre de 1984. ¿Escritura pública de quién? De fecha 7 de noviembre de 1984, pasada ante la fe del abogado Jorge Carlos López Muñoz, titular de la notaría número 34 del municipio de Mérida, López Yucatán. Muñoz, ¿no? López Muñoz, sí, Fernando López Muñoz. Titular De la notaría pública número 34 del municipio de Mérida. Como repito, esto fue en el 7 de noviembre de 1984. O sea, este registro de inscripción es vigente. Vigente, sí, desde luego. Y es copia certificada. Electrónica, desde luego, como se expiden ahora, y se encuentra firmada por el registrador del Registro Público de la Propiedad del Estado, Alan Josimar Tamayo Ascorra. Aparece exhibido. Esto pues deja absolutamente fuera de toda duda que ellos son los propietarios desde el año 1984. O sea, prácticamente más de 40 años que son los propietarios. Jamás lo han vendido en ningún momento a ninguna persona, y mucho menos a los señores imputados o investigados, como se les quiera denominar. Y es por esta razón, su señoría, que viendo en riesgo su patrimonio, me reitero y ratifico las afirmaciones y las argumentaciones ya expuestas en la pasada audiencia de fecha 23 de febrero. Respecto a esto, usted me dijo que hay una denuncia. En concreto, ¿cómo saben de los hechos los señores? La denuncia.
Está en la audiencia pasada, pero se la vuelvo a... Sí, es que leí hay cosas que no recuerdo Claro, la semana pasada, sí. por eso se lo agradecería que me... La denuncia dice lo siguiente. Comparezco ante esta autoridad, la interpuso la señora Farida Elige Sí, Medina. no tiene que leérmela todo, el contexto Sí. importante. Bueno, que ella es la propietaria de este predio, en resumen, ¿verdad? Y dice, el día de ayer, 11 de junio de 2024, aproximadamente a las 12 horas que llegué a mi 11 de predio. junio del 24, ¿no? Sí, del 24. Llegué a mi predio, ubicado en calle 69A, número 240, por avenida 128 o Mérida 2000 de avenida Samná o calle 122 de fracción de Igualpatén de Mérida. Aquí pues da ahí hasta los cruzamientos, ¿no? Pero la descripción registrada es la que ya dije anteriormente. Y al querer entrar y abrir la reja de la entrada principal del predio, me percato de los candados y llaves de la casa fueron cambiados por completo y se encontraba ocupada, por lo que procedí a preguntar a la vecina, a la cual desconozco su nombre, pero que vive en la casa de enfrente, ubicado en calle 69A, número 241, por avenida 128 o Mérida 2000 y avenida Samná o calle 122 del fraccionamiento Yucalpetén de Mérida, Yucatán. Salió una señora a la cual se negó a identificarse. Únicamente me dijo que su hija, la cual no mencionó su nombre, se encontraba viviendo el predio y que existía un contrato de por medio, por lo que le comenté que yo soy la propietaria del predio. Me dio evasivas y al final únicamente me dijo que su hija hasta la noche llegaba, por lo que procedí a retirarme. Y es que acudí a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y al solicitar el historial veo que el recibo de luz de mi predio se encuentra en nombre de una persona de nombre Valencia Peniche Miguel de Jesús, quien al parecer es el esposo de la vecina que se le va a decir que su hija es la que vivía en dicho predio. Asimismo, no omito manifestar que también acudí a catastro, se encuentra mi nombre, desconozco cómo es que realizaron el cambio de titular del servicio de electricidad si yo soy la propietaria del predio en cuestión. Fui despojada de mi predio con posibilidad de realizar las aclaraciones que sean necesarias. Y incorporamos también a la carpeta de investigación los dichos de personas, de varios testigos que dan fe de esto, como estuvo el señor Luis Abdelmir Medina y Medina, quien se percata de los hechos, ¿verdad? Que sabe que es propietaria la señora Farideh, bueno, y el don Jorge del inmueble, que está ocupado por terceras personas, y Landy del Rosario Montero Cervantes también. Y bueno, así es como ella se percata que los imputados se encuentran dentro de la casa de la señora. En la audiencia pasada, de hecho, el señor defensor nos hizo el favor de mostrarnos inclusive comprobantes de pago de servicios públicos como recolección de basura, comprobantes de casas comerciales, de servicios como el internet, que están a nombre de la señora, de la imputada, de la señora, que ya se identificó con posterioridad y de hecho compareció ante el Ministerio Público, la señorita aquí presente. Y, un momento, señora. La señora Carla Alejandra Valencia Pérez ya compareció al Ministerio Público, pero pues se reservó el derecho para declarar, tampoco aportó ningún dato de prueba. El señor Miguel Jesús Valencia Peniche, que es su padre, por cierto, el cual corrobora pues, toda la investigación, no compareció al Ministerio Público, sin embargo fue identificado por un agente de la Policía Estatal de Investigación, se encuentra aquí en la audiencia, nunca han negado, de hecho han afirmado ellos, que el señor Miguel pues tenía en su momento ante la Comisión Federal de Electricidad el contrato de electricidad estaba a nombre de él, lo cual es imposible que lo hiciera, sin ningún documento, ¿verdad? Si no está su nombre. También exhibimos el acta de nacimiento de la señora Carla Alejandra Valencia Pérez, donde aparece que efectivamente su padre es el señor Miguel Jesús Valencia Peniche, y en ningún momento han negado, de hecho han afirmado a través de su defensor tener la posesión del inmueble, no tienen absolutamente ningún documento para justificar de ninguna especie, de ninguna naturaleza. Dijeron ellos en la audiencia pasada, dijo el defensor que su teoría del caso era que alguien se los había vendido, que otro propietario del inmueble, solamente hay dos propietarios, doña Farideh y don Jorge, ninguno se los ha vendido, no hay ninguna explicación y por lo tanto es evidente que con furtividad se introdujeron en el inmueble. Y en ese sentido, su señoría, pues al tutelar el despojo de cosas inmuebles de los legítimos propietarios, su posesión es que se solicita la restitución, habida cuenta que pues, son dos personas de edad avanzada, los dos son personas de la tercera edad, especialmente protegidos, una enferma gravemente de cáncer, el otro señor discapacitado también. Entonces esta carpeta pues, está revestida de una interseccionalidad bastante importante, ¿no? Hay derechos que se tienen que tomar en cuenta a estas personas y merecen y deben y pueden estar en su predio. Ellos, señores, los imputados no tenían ninguna razón para meterse al predio, ninguna absolutamente. Entonces, por esa razón ella solicita que, dado los efectos anticipados que tiene el artículo 111,
que no requieren ninguna urgencia, como equivocadamente dijo el defensor en la audiencia pasada, de ninguna urgencia, sean restituidos y por lo tanto se lance a estas dos personas inmediatamente, sean desocupadas del inmueble, Carla Alejandra Valencia Pérez y Miguel Jesús Palencia Peniche, del predio en cuestión, y sea restituida su posesión a la señora Farida Eligia Medina y Venida y al señor don Jorge Díaz. Don Jorge Díaz Estrada. Jorge Estrada Díaz, perdón. Es cuanto de momento, señoría. Bueno, fiscal, ¿alguna manifestación? Ninguna manifestación, señoría. Bueno, defensa, le escucho. Gracias, señoría. Igual brevemente voy a atender a las argumentaciones hechas por mi compañero asesor, ya que evidentemente esto ya fue debatido, como bien mencionó, en la audiencia inicial, sin embargo, bueno, en la audiencia pasada, ¿no? Sin embargo, se tocaron esos puntos, justamente lo que comentó el abogado asesor, y por parte de esta defensa, evidentemente, se opuso a la restitución en base a que la restitución del 111 no es automática, era excepcional, y se mencionaron, evidentemente, el artículo, se analizó el artículo, y se estudió que esta medida provisional es excepcional y que está sujeta a ciertos requisitos. La suerte del hecho lo permita, suficientes elementos para decidir, que no anticipe una determinación de fondo y supera un test de proporcionalidad. Ante ello, pues evidentemente se hicieron notar de los mismos datos de la carpeta de investigación que no hay urgencia, o sea que el hecho no es reciente, porque como bien ya se mencionó, esto se denunció en el año 2024 y esta defensa aportó tanto datos de prueba objetivos, tanto a la Fiscalía como a la contraparte, recibos de luz, recibos de pagos que datan desde el 2022, señor. Evidentemente, en la teoría del caso, que como bien mencionó, que a nosotros, o sea, la posesión se tiene de manera pública, pacífica, continuada. Esto, pues evidentemente los recibos... ¿Pero qué avala que usted sus clientes tengan la posesión pacífica? Claro, como se mencionó en la audiencia pasada, el que ellos tengan la posesión se dio a un contrato de compraventa que fue de manera oral, que si bien es cierto, ahora la persona de nombre José Díaz Estrada mantiene, y de hecho así está en los autos que me corrieron traslado por la Fiscalía, que menciona que él no le vendió ningún predio a nadie, de que él no hizo ningún trato con nadie, pues sin embargo, pues evidentemente esto no es la teoría del ¿Con caso. quién fue este contrato de compraventa? Sí, ¿perdón? ¿Con quién fue el contrato de compraventa? Con mi defendido Miguel Valencia. ¿Miguel qué? Valencia, uno de mis defendidos. Sí, pero ¿con quién le vendió a él? Una persona que en su momento se ostentaba con Jorge Díaz Estrada, que es el otro denunciante, señoría. Entonces, esa fue la teoría del caso, evidentemente, con los Pero es la persona que está acá presente y dijo el fiscal que hizo suya la denuncia y dice que no vendió nada. Efectivamente, eso dice. Existe una controversia, eso no lo podemos negar. Sin embargo, insisto, también nuestra teoría del caso, y así como el derecho la asista a mis defendidos, pues ellos me manifestaron eso. Y de aquí viene todos los datos, los datos objetivos que fueron los recibos de la FED desde el 2022 hasta la presente fecha, diferentes datos de prueba como contratos de que era una posición pública, o sea, no fue una manera furtiva ni siquiera. ¿Contratos de qué? A ver, ofrecimos recibos de CFE que datan desde 8 de octubre del 2022. Ofrecimos pagos de servicio de recolección de basura. Ofrecimos un contrato ¿De cuándo lo de basura? Un segundito, señoría, los tengo por acá. Los de basura son del año 25, exactamente 5 de septiembre 25.
el recibo de... Todo eso obra en la carpeta ya. Sí, efectivamente. De hecho, ¿Es correcto, fiscal? Sí, es correcto, señoría. En la audiencia pasada le corrimos traslado también, tanto de recibos de contrato de instalación de Internet de ICI, que es del año 2023, y diversos datos de prueba que evidentemente, si bien, como ya se manifestó, no son, no es el contrato de compraventa o algún arrendamiento que pueda, digamos, justificar de cierta manera la ocupación, pero sin embargo, pues también sí acreditan que esta posesión se tiene desde hace muchísimo tiempo. De hecho, se habló en la teoría del caso de la defensa, evidentemente, y platicándolo con mis defendidos, que la posesión, esto sucedió aproximadamente el año 2017 y 2018, y esto se tiene registros desde ese tiempo, y se tienen los recibos y se les exhibieron. Y luego entonces, pues evidentemente, esta defensa hablaba de una controversia posesoria, que no es materia de esta materia. Evidentemente, eso exige un debate amplio. También se habló, la urgencia del hecho, pues comentaba que fue del año 2024, se enteró por parte de una persona que fue a ver y diversas situaciones, que no hay elementos de registro, es más, que no se tiene ni siquiera la fecha exacta, bueno, al menos la denuncia, no se tiene la fecha exacta en donde entró, al menos en la teoría del caso de la Fiscalía, o lo que se está investigando hasta este momento, ni siquiera tienen la fecha exacta. De ahí fue que esta defensa promovió lo que es el incidente de prescripción, porque no había una fecha exacta, tomando en cuenta que estamos hablando de un delito instantáneo, ¿de acuerdo? Y de diversas situaciones. Derivado de todo eso, señoría, fue que usted se dio bien a citar o a escuchar al otro copropietario, y ya compareció y evidentemente hizo suyo la denuncia según los registros que tiene el Ministerio Público, y pues sumó el dicho que él no vendió nada. Sin embargo, señoría, no hay que perder de vista, otro punto que estaba tocando, en la carpeta de investigación no está la escritura pública, está un certificado de inscripción vigente, que en su momento se habló que el certificado de registral, pues no equivale a demostrar una posesión previa y efectiva, y mucho menos un desapoderamiento material. Si bien escuché hace un momento que el asesor dijo que está la escritura pública, pues no, al menos en la carpeta de investigación que yo tengo no se encuentra. Existe el historial registral, no existe la escritura pública tal cual. Y sumado al hecho de que, pues evidentemente ya contamos con la comparecencia del otro copropietario, pues se tiene que entender que, pues evidentemente, esto atiende a la prevención que se le formuló a la Fiscalía, no por sí misma acredita los presupuestos materiales exigidos en el artículo 111, porque el artículo 111 se hablaba de que no autoriza la restitución automática solo por el hecho de existir un título de propiedad, una inscripción registral. Lo que existe es que existan elementos suficientes para establecer las cochas al estado de que se encuentra. Ahora bien, la pregunta acá deberíamos sabernos en qué estado se encontraba, porque desde el propio expediente, como ya bien mencioné, la denuncia se refleja desde años atrás, y existen, como ya bien mencioné, registros antiguos. Entonces, el 111 evidentemente faculta, pero es una medida excepcional, es una manera excepcional que no se debe tomar a la ligera, porque al fin de cuentas, el que se ordene un cambio de posesión, pues evidentemente tiene efectos fuertes. Y entonces, cuando una medida es de efectos fuertes, evidentemente también el test de proporcionar lo que son lo que marca el artículo, que es que exista suficientes elementos que decidir, deben ser amplios, señoría, y por eso, evidentemente, esta defensa sostiene reiteradamente de que no es, esto es un debate posesorio que requiere un debate amplio, evidentemente en otra materia, puesto que ya hemos mencionado, sí se tiene la posesión, evidentemente no se ha negado en ningún momento, ya es más, se dieron elementos para que así se acredite que no es una posesión que se acaba de adquirir, que no se hizo de una manera violenta, no se hizo, dice de manera furtiva, pues no hay furtividad, porque desde hace tiempo están ocupando a esas personas, tan es así que tienen acreditados recibos de luz, recibos de agua, contrato de internet, y si fuera furtivo, fuera de una manera encontrada o violentamente, pues evidentemente no podíamos tener ni los recibos de luz. Curioso lo que menciona el asesor, de que es imposible que tengan los recibos de luz, pues los tenemos. No es imposible porque están, y los tengo el original y se le corre traslado.
¿De dónde se sacaron? Evidentemente fueron trámites que se hicieron, pero lo estoy hablando desde hace muchísimo tiempo. No es una cuestión de que es imposible o no, es una cuestión de que existen y que se le fueron corrido traslados y que los verificaron, y aquí los tengo, se puede notar que son los originales. Entonces, a lo que voy, y para hacer más resumido esta situación, evidentemente estamos ante un debate de una posesión de un predio que requiere un debate pleno, no se puede tomar a la ligera, ni están satisfechos los requisitos que nos marca el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por último, señoría, pues evidentemente, pues mencionar, porque lo mencioné también en la intervención pasada, que uno de los testigos pues, es imparcial porque es apoderada de la denunciante, que no hay fecha cierta de su puesto de desapoderamiento, la posición material inmediata anterior a la víctima no está en la carpeta de investigación, y pues evidentemente nada más petitoriamente sería, pues evidentemente sería el que no se entregue, o sea, que no se acceda a lo peticionado por mi contraparte. Y adicional a eso, y subsidiariamente, pues evidentemente como estamos hablando de un hecho pues, que puede variar la posición, pues sí me gustaría que subsidiariamente en el caso de que este órgano nacional estime procedente cualquier medida que altere la posesión del inmueble, pues evidentemente que sea fundada y motivada, señalándonos la fecha cierta de la consumación del supuesto despojo, el dato objetivo que alteraría la posición previa de la víctima, el dato objetivo de violencia, engaño, clandestinidad y todo lo que marca y todo lo que dice el código, y pues evidentemente también petitoriamente es en el hecho que usted estime así acceder a la petición, pues evidentemente, como se mencionó, y ya se ha mencionado muchas veces, que el predio se ocupa como una oficina. Entonces, existe documentación adentro, administrativa, mobiliario, equipo de cómputo, archivos físicos, bienes que requieren un inventario y un cierto traslado. Entonces, sería, evidentemente, si a usted así lo llega a ordenar, nada más le solicito que tome en consideración estos medios de que no sea de una manera inmediata como lo pide la asesoría, que si es así, que usted lo llega a conceder, pues evidentemente que tome en consideración estos puntos que estoy mencionando. Señoría, ¿es cuánto? Asesor, lo escucho. Gracias, señoría. Bueno, ha introducido nuevos elementos el defensor en esta argumentación que no mencionó nunca en la pasada audiencia de febrero. Y uno de ellos es que ahora afirma que la persona que supuestamente le vendió fue el señor Jorge Díaz Estrada. Señoría, don Jorge hace 20 años que no viene a la ciudad de Mérida. Las dos víctimas, como usted puede constatar de sus identificaciones que tiene usted ante usted, viven en el mismo domicilio en la Ciudad de México. No viven en la ciudad de Mérida, Yucatán. No viven aquí. De tal manera que es imposible que don Jorge hubiera celebrado un contrato y menos de compraventa con estos dos señores que aquí se encuentran. Dice que con Miguel Jesús Valencia Peniche. Para hacer cualquier contrato de compraventa más en el estado de Yucatán, cualquier persona sabe que se requiere que forzosamente, de acuerdo al Código Civil del estado de Yucatán, se haga por escrito y ante notario, o en su defecto, si el avalúo lo permite, ante escribano público. Ya casi está en desuso la figura del escribano. Y además se tiene que registrar en el registro público de la propiedad. Decimos que hay furtividad en este caso porque el despojo de cosa inmueble, su señoría, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 329 del Código Penal del Estado de Yucatán, únicamente basta que se ocupe un inmueble ajeno, que en este caso es ajeno, no es de Miguel Jesús Valencia Peniche, no es de la otra imputada, ¿verdad? No es de ninguno de ellos. Están usando el predio, es un predio destinado a casa-habitación, no sabemos por qué lo utilizan como oficina. El defensor habló de documentación y que hay una oficina ahí, que exhibió cosas en la carpeta de investigación. Aquí en la carpeta de investigación no hay un solo documento exhibido por ellos. Únicamente el asesor los invocó en la audiencia, perdón, el defensor los invocó en la audiencia pasada, efectivamente nos corrió traslado, pero en la carpeta de investigación no hay un solo dato de prueba exhibido por Miguel Jesús Valencia Peniche o por la señora Carla Valencia Pérez,
con respecto a cuál es la razón por la cual están ocupando ese inmueble. Simplemente se metieron furtivamente, a escondidas, lo cual es factible. ¿Por qué? Porque viven enfrente. Ya vieron que el predio está desocupado, que no hay nadie, se les hizo fácil meterse. Tan es así que un testigo nos refiere, bueno, la misma señora nos refiere que fue al predio de enfrente, salió la mamá, ya vimos la señora, la mamá de la señora y la esposa del imputado Miguel Jesús Valencia Peniche, le dijo, lo ocupa mi hija. Así es como ella se da cuenta de que el inmueble está ocupado. Y tiene un contrato, pero no hay ningún contrato en ninguna parte. No lo han exhibido. Ni siquiera nos dice el defensor en qué fecha. Lo más evidente en un contrato de compraventa. La compraventa es un contrato civil en que se requiere la traslación de la propiedad de una cosa, del dominio, a cambio de una cantidad cierta y en dinero. ¿Cuánto pagó por el predio? No nos lo dice. ¿En qué fecha fue este supuesto contrato verbal? Tampoco nos lo dice. Hoy nos dice que es supuestamente con el señor aquí presente. Pero hasta hoy, en la audiencia pasada, nunca nos dijo con quién. Dijo, es que hay un contrato de compraventa verbal. Jamás lo ha dicho. Cualquier persona sabe que tiene que ir con un notario público. O por lo menos hacerlo por escrito y hacer constar el precio. No sabemos ni por qué cantidad lo adquirió. Se metieron e invadieron el predio. Posiblemente fue primero, eso no tenemos por qué saberlo para los efectos de esta audiencia, pero posiblemente fue primero Valencia Peniche el que metió a su hija ahí. Viven enfrente, esa es la razón. Vieron el predio desocupado y se los hizo fácil a nadie, viene a esta casa y nos vamos a meter. Y vamos a poner acá, vamos a vivir o vamos a poner una oficina. Eso es lo que pasó. Son unos invasores furtivos del inmueble. Eso es lo que son. Así de sencillo, así de simple y así de fácil. La propiedad de doña Farid y de don Jorge sobre el inmueble no se puede poner absolutamente en ninguna duda. El certificado de inscripción vigente es prueba fehaciente e inobjetable de su propiedad. No se requiere que esté aquí la escritura pública, porque el registro público lo que hace, cuando se hace una operación de traslación de dominio, recibe la escritura pública, la registra en sus libros y sistemas, y eso le da publicidad frente a todo el mundo, ante terceros. Todo el mundo sabe quién es el propietario, todo el mundo lo sabe. Y es información fehaciente, pública, inobjetable de la propiedad del inmueble. De exhibir el testimonio de escritura pública certificado, tiene mucho más valor el certificado de inscripción vigente que una copia certificada del testimonio de la escritura pública. Aquí están los datos reales de quiénes son los propietarios del inmueble, ¿no? Bueno, en cuanto al 111 del Código Nacional, su señoría, lo que dice el Código Nacional en el 111 no habla, de hecho ya se ha dicho por la misma primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida y obligatoria que invoqué en la audiencia pasada, que de ninguna manera esto viola los derechos fundamentales de los terceros. ¿Por qué razón? Porque la víctima también tiene derechos. Esto ya está establecido por la Suprema Corte. Las víctimas tienen derechos, máxime que se trata de personas ancianas y discapacitadas, hacia que su inmueble les sea reintegrado. No hay que hacer ningún debate sobre la posesión. La posesión en sí, ellos no pueden justificar su legal posesión del inmueble. Nadie se las dio, ni doña Farida ni don Jorge se las transmitieron. Se metieron e invadieron el predio. Eso es lo que son unos invasores furtivos, repito. Probablemente no con violencia, pero no se requiere que estén todos los requisitos del 329 para estar, para verificar el despojo de cosa inmueble. Puede ser con fortuidad, puede ser con violencia. Le repito, ellos jamás se percataron de que estas personas se metieron al inmueble, nunca. ¿Cómo hicieron para obtener el contrato? Que ahora el mismo defensor ha dicho que sí, que efectivamente es verdad. ¿Hicieron un contrato de electricidad sobre el inmueble? No lo sabemos, pero durante la pandemia la Comisión Federal de Electricidad solía hacer estas cosas. Iba, solamente pedías que te conectaran la luz, te la conectaban, sin necesidad de exhibir nada. Entonces, ellos mismos han dicho, el defensor lo ha dicho, no tienen absolutamente nada para probar la posesión, nada, mucho menos la propiedad. Son simple y llanamente invasores. En ese sentido, la posesión es originariamente de los propietarios, que son doña Farid y don Jorge, y ellos lo que están solicitando es esta restitución provisional. Lo demás puede quedar quizás para una audiencia inicial cuando se judicialice el asunto, ¿no? Pero el hecho es que hasta el momento, dentro de la carpeta de investigación, está probada, uno. Y de hecho, su señoría, aunque no es el estándar probatorio de este momento de una investigación, pero realmente está más allá de toda duda razonable, inclusive para el estándar de juicio, de prueba plena. Está probada plenamente la propiedad de don Jorge Díaz Estrada y de doña Farid Eligia Medina y Medina sobre este inmueble,
calle 69A, número 840, del fraccionamiento Yucalpetén de la ciudad del municipio de Mérida, está probada, no hay forma de objetarla. 2, está probado que las 2 personas que se encuentran en esta audiencia como investigados todavía no tienen, aunque de alguna manera sí ya son, una es imputada porque ya fue citada en ese carácter ante el Ministerio Público como imputada. Carla Alejandra Valencia Pérez y Miguel Jesús Valencia Peniche se encuentran poseyendo el predio y no tienen ninguna razón jurídica para estar ahí, simplemente lo invadieron. Entonces, doña Farideh lo que pide, y don Jorge lo que pide, es que les sean restituido este derecho de posesión. Y obviamente, como no se los quieren entregar, cabe señalar que antes de empezar esta carpeta, pues el propio defensor se comunicó con un servidor telefónicamente y me dijo que quería llegar a un arreglo. Le dije, bueno, que entreguen el predio y ahí muere el asunto. Pero no, es que ellos supuestamente ya le invirtieron dinero al predio, ¿que cuánto? Simplemente hace este defensor, digo, simplemente que lo entreguen y ahí muere el asunto. No lo quieren hacer, quieren dinero a cambio, son extorsionadores, eso es lo que son. En el sentido de su señoría, lo único que piden estas personas que comparecen en esta audiencia es la restitución provisional de la posesión de sus derechos posesorios sobre este inmueble, porque está más que probado que son los legítimos propietarios y que los imputados Carla Alejandra Valencia Pérez y Miguel Jesús Valencia Peniche no tienen ninguna causa legal legítima para estar en el inmueble. Es cuanto, señor. Y reitero mi petición de que sean desalojados con el uso de la fuerza pública de manera inmediata. Es cuanto. Defensa, le escucho. Gracias, señoría. Principalmente, pues, acaba de aclarar que pues evidentemente esta defensa no ha variado ninguna de las situaciones que se mencionaron la audiencia pasada. Se sigue sosteniendo, evidentemente, pues acá se advierte una intención de tergiversar lo que manifestó el de la voz, ya que, como bien mencioné, ha sido lo mismo. Estamos un poquito redundantes en que no tenemos ningún documento y nos habla el asesor de que en la ciudad de Mérida, no, eso yo lo sé perfectamente cuál es un trámite de una compraventa. La cuestión acá es de que yo lo sé y a lo mejor otras personas lo pueden saber, pero al menos mi representado en su momento es una compraventa que no se perfeccionó y eso lo mencioné y no estoy añadiendo nada más, que no se perfeccionó en su momento por causas ajenas de su voluntad. ¿Cuál fue esa causa ajena? Es de que la persona que le vendió ya no apareció, ya no se encontraba, no sabemos si en la ciudad o no, pero se estuvo localizando y no se encontró. De ahí que viene, señoría, y pues evidentemente es una observación que esta defensa hace, que estamos ante un control judicial de una carpeta que no se ha judicializado, está en la etapa de investigación inicial. Y es un poco, o sea, lo considero un poco fuerte, o es una falta de respeto que ya se estén conduciendo hacia mi persona, como, o sea, ya hacia mis clientes como extorsionadores, como que entraron furtivamente. Cuestiones que ya van una calificativa un poquito más fuerte, que creo que no estamos, o sea, estamos en un debate específicamente de algo para no poner unos calificativos de esa cierta manera. Lo cierto es, como ya se mencionó, la posesión, insisto, y no se está tergiversando nada de lo que se ha dicho anteriormente, se tiene desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se obtuvo? Se obtuvo de una contrato de compraventa verbal que no se perfeccionó por causas ajenas a voluntad de mis patrocinados. Que esa posesión es pública, pacífica, continua y se acreditó con los datos de prueba. De ahí es muy diferente que digan, se apoderaron y de una manera furtiva, prácticamente nos están poniendo una calidad ya de delincuente, una cosa juzgada, cuando, insisto, ni siquiera se ha solicitado por el Ministerio Público la audiencia inicial de vinculación e imputación. Luego, entonces, como ya mencioné, el artículo 111 establece evidentemente cuáles son los casos en los que se puede dar, porque sí, efectivamente se puede dar, y ya los mencioné, ya se han debatido, esos casos, esos supuestos no se cumplen. Dice que la naturaleza del hecho lo permita, que haya suficientes elementos para decidir, no existen los suficientes elementos, esta carpeta está todavía en investigación, que no anticipe una determinación de fondo. Acá ya nos dicen que esto ya aguanta para un juicio oral. Hombre, ni siquiera se ha judicializado, no podemos adelantarnos a ciertas situaciones que, insisto, cada etapa se debe debatir y nos debemos de conducir con respeto hacia las demás partes. Yo nada más menciono eso y evidentemente mi reiteración a que no se oponerme a la solicitud que se hizo por todo lo que ya se ha narrado, que yo creo que es
sería redundante volver a decir todas las situaciones que ya se han debatido y simplemente, señoría, nada más que tome en consideración lo que ya mencioné y que no se falte respeto a ninguna de las partes y prácticamente y principalmente es de que se analice bien lo que es el artículo 111 y se pueda denotar que no existen los elementos suficientes para que eso se dé en ese momento. Es cuanto, señoría. Fiscal, le escucho. Nada que manifestar al respecto, señoría. Pregunta, defensor. Usted dice que fue un contrato verbal, ¿no? Sí. ¿Tienen algún recibo de alguna cantidad de dinero por parte del señor aquí presente? No, señoría, no se cuenta. Eso fue en el año 2017, fue hace mucho Bueno, tiempo. Sí, pero- efectivamente, lo he intentado hacer porque evidentemente para mí es un dato de prueba, pues para que se pueda ofrecer, pero ya se ha intentado localizar, evidentemente, en los archivos de todas esas situaciones. De hecho, se tenían recibos de luz más antiguos que el 2023, sin embargo, pues solo se pudieron alcanzar a ubicar de agua, de Japay, de luz, de las temporalidades que ya mencioné. Digo, evidentemente, si yo lo hubiera tenido a mi disposición, lo exhibo al Ministerio Público. Ya está presente audiencia. Bueno. Gracias. Antes de cerrar el debate, permítame un momento. Voy a analizar la situación y procederé a resolver. Y ver si tengo alguna aclaración que peticionar.
Bueno, habiendo escuchado a las partes intervinientes, se declara cerrado el debate y procede a resolver. Permítanme. Esta autoridad estima tomar en consideración, en primer lugar, para resolver el presente asunto, lo que nos señala nuestra Constitución en términos del artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, que nos señala que nadie puede ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. También se establece que el artículo 16 constitucional dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito en una autoridad competente que funde y motive lo del procedimiento. También es de tomarse en consideración lo que nos señala el artículo 20 constitucional, como derechos de la víctima, en ese sentido, de que pues, le sean reparados los daños y en términos de la fracción cuarta, y también en ese sentido de poder pues, ejercer o coadyuvar con el Ministerio Público en diversas acciones. Es de tomarse también en consideración el contenido del artículo 111 del Código Nacional, que nos señala el restablecimiento de las cosas al estado previo. En esta referencia nos habla como requisitos torales para esta determinación, que esto puede ser solicitado en cualquier momento del procedimiento por la víctima o ofendido, podrán solicitarlo al órgano que se ordene esta medida provisional. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos en cuenta que el procedimiento, en términos del artículo 211 del Código Nacional, en su párrafo primero, nos habla que el procedimiento penal comprende las siguientes etapas y nos habla de una investigación y la primera fase de la investigación es la investigación inicial, que comienza con la presentación de una denuncia querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule imputación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por cuanto el artículo 111 del Código Nacional nos refiere que en cualquier estado del procedimiento la víctima o ofendido podrá solicitar esta medida de provisional, pues es claro que esto puede ser desde la denuncia o la querella, tal y como lo refiere la etapa de investigación en términos del artículo 211. Por lo que el argumento vertido por parte de la defensa, en el sentido que no es el momento para poder solicitarlo o que ni siquiera se ha agotado una determinación por parte de la Fiscalía de ejercer una acción penal, pues evidentemente no le asiste la razón. ¿Por qué? Porque esta figura puede ser contemplada desde el procedimiento que inicia con la denuncia o la querella. Es claro también que este numeral nos señala una serie de requisitos, es decir, cuando uno requisito es que la naturaleza del hecho lo permita. Otro requisito es que se pueda restituir. Por la restitución estamos hablando de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito. En este caso, pues se habla de la restitución de un bien que es el predio 240 de la calle 69A del fraccionamiento Yucalpetén con folio electrónico 476666. En esta referencia, pues estamos hablando de que, según los hechos materia de denuncia,
pues claramente lo que se está buscando, ¿verdad? O el objeto del delito, pues es un apoderamiento, en este caso, o la ocupación que se hace de un bien inmueble. Otro requisito también es que siempre que hayan elementos suficientes para decidirlo y la naturaleza del hecho lo permite. En este sentido, es de tomarse en consideración diversas circunstancias, las cuales el de la voz lleva a la conclusión que más adelante expondré. En primer momento, es de valorarse que existe este predio. Tan es así que las propias partes denunciantes en el presente asunto, como lo son la ciudadana de nombre Faride Eligia Medina y Medina, así como también el señor de nombre Jorge Díaz Estrada, se advierte de manera efectiva por la información que obra en el presente asunto, no fue controvertida sustancialmente por ningún dato de prueba por conducto de la defensa de los hoy investigados, pues se advierte de manera efectiva de que estos son los propietarios. Esto se encuentra debidamente acreditado con el certificado electrónico expedido por el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Registro Público de la Propiedad del Estado, en el cual pues aparece que los propietarios son estas personas, y esto es desde una escritura pública que se efectuó el 7 de noviembre de 1984 ante la fe del notario público Jorge Carlos López Muñoz, el notario público número 34. Esto no fue discutido por parte de la Fiscalía ni por parte de la defensa. En ese sentido, esto nos viene a que si bien el registro público de la propiedad tiene efectos registrales, lo cierto es que claramente es lo que nos permite sostener cuáles son los últimos movimientos que ha tenido un predio, es decir, quién es el que actualmente se ostenta como propietario, como posesionario, como usufructuario o con algún derecho inherente como puede ser un embargo o puede ser también una hipoteca. En este sentido, este efecto registral pues saca a la luz pública a establecer qué es lo último que se ha efectuado en dicho predio, y hasta ese momento se puede observar de información expedida por el gobierno del Estado, lo que lo convierte en un documento público en términos de nuestro Código Civil, pues evidentemente podemos observar de que se trata de un documento que avala que los propietarios hasta este momento registrados, y no se hizo valer ninguna hipoteca, ningún embargo, ninguna promesa de compraventa, ninguna cuestión de arrendamiento o usufructo como dato, pues son los ahora denunciantes, en este caso la señora Faride y el señor, en este caso también denunciante, Jorge Díaz Estrada. En esta referencia también podemos observar de manera efectiva pues que existen las denuncias de ambos, en los cuales pues vienen a mencionar que la señora Faride pues pone de conocimiento pues que el 11 de junio del 2024, pues al llegar a este predio, que es un predio que ella ostenta como su propiedad, lo cual se quedó acreditado, pues se percata que los candados, las llaves fueron cambiadas y que pues le informaron pues que estaba siendo ocupado por la hija de una vecina y que existía un contrato de por medio de compraventa. En esta referencia es claro en el presente asunto que por el momento procesal en que nos encontramos hay datos que nos permiten sostener a quién le pertenece este predio. En primer lugar, como copropietarios de ambos, en este caso la señora Faride Eligia Medina y Medina y al señor Díaz Estrada Jorge. En esta referencia podemos observar que cualquier ocupación que se haga de este predio, pues esto nos denota que ellos son las víctimas en el presente asunto y posibles afectados de una conducta. Se trata de un predio cuya naturaleza pues es un predio, un bien inmueble, y que claramente, como ya he hecho mención, es la restitución de un bien objeto del delito, pues es factible en términos del artículo 111, siempre y cuando, como ya aduje también, que hayan elementos suficientes para decidirlo. Al establecido lo anterior, hay
en este sentido, una propiedad debidamente sustentada a favor de las víctimas. En esta referencia es claro que, si bien la Fiscalía, la defensa ha hecho mención en el caso concreto de que sus patrocinados tienen recibos de comisión del 8 de octubre del 2022, pagos de basura desde septiembre del 2025, contratos de ICI del 2023 respecto al predio de referencia, es claro que esto no nos permite sostener que estos tengan una posesión pacífica y una posesión legal del predio. Evidentemente, en este sentido, cuando hablamos de un delito como es el delito de despojo de cosa inmueble, habla de que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, ya sea una hipótesis, dos, mediante engaños del que tiene derecho, o de una manera furtiva, es decir, de una manera escondidas, despreviniendo al propietario, se meta de manera efectiva a un predio, pues comete este delito haciendo uso del mismo. ¿Qué viene a proteger esto? Evidentemente, esta hipótesis delictiva viene a proteger la propiedad, viene a proteger también la posesión, y en ese sentido, claro está, uno puede tener la propiedad, pero también otro puede tener la posesión. Sin embargo, para que esta posesión sea válida respecto al posesionario, se pueda observar o establecer que no está haciendo un uso de un bien de una manera ilegítima, pues se necesita demostrar con circunstancias objetivas que obtuvo esta posesión. En el caso concreto, no hay ningún dato que establezca de manera efectiva que hayan tenido una posesión legítima, es decir, que se haya otorgado por derecho de quien conforme a la ley lo pudiera otorgar, es decir, por los propietarios. En segundo lugar, en esto nos refiere que si no hay lo que se evidencia por las simples denuncias que originalmente puso la señora Faride y que incluso en la audiencia pasada el de la voz determinó que no accedía a la restitución de este bien en razón de que no sabía si el otro copropietario había otorgado esta posesión o esta propiedad, pues es claro que ya compareció ante la autoridad investigadora y de la información que salió a la luz en el presente asunto dijo: no, yo no he dado esta propiedad, yo no he hecho ningún trato con nadie, y evidentemente pues hace suya en términos similares la querella, lo que nos ejemplifica que quien era la otra persona facultada para otorgar esta propiedad en posesión de distintas personas o incluso en propiedad, que además se debió haber hecho de manera conjunta con la otra copropietaria, pues eran ellos y no se hizo. Lo que nos denota en ese sentido que no tienen ningún dato para sostener los hoy investigados que esta posesión era una posesión legítima, y en este sentido se salió a la luz de que estas personas pues no viven en esta ciudad. Esto evidencia en el sentido de que este tipo de delitos viene a proteger la propiedad y la injusta posesión o la ilícita posesión que puedan tener o hacer otras personas sin el consentimiento de ellos o aprovechándose de esta furtividad, es decir, de hacerlo a escondidas de las personas propietarias. Lo que se puede inferir, porque señalan y que estas personas no viven acá, lo cual efectivamente podemos observar de que pues sale a la luz de que tienen domicilios fuera de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Y en esta referencia, pues cabe señalar y sacar a la luz, base a la situación, pues que evidentemente el de la voz, por ejemplo, yo tengo familiares en otro de aquí que tienen propiedades en otro lugar y evidentemente pues no lo usan más que por tiempos esporádicos, cuando acuden a la ciudad, usan sus bienes y claramente pues esto tiene una propiedad y existe una obligación de las personas de respetar las propiedades de las personas ajenas. Es decir, las propiedades de las personas ajenas, porque yo veo un predio desocupado, no me faculta a poder entrar. Tengo que tener una causa legítima para poder entrar, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, un préstamo, un contrato transaccional, una compraventa, algo que sustente. Y si bien en el caso concreto los hoy investigados dicen que adquirieron por una compraventa verbal, pues claramente
para poder sostener esto, mínimo se pudo haber tenido que acreditar que entregaron alguna cantidad a alguien en específico, como lo son los ahora propietarios. Situación que la defensa no pudo demostrar. En este sentido, tomando en consideración todo lo antes mencionado, es claro que a criterios desde la voz he dado la oportunidad, tal y como lo exige la ley, de que pues se respeten en una audiencia los derechos y las formalidades esenciales del proceso. Es decir, es claro que existe un principio de igualdad procesal en las cuales las partes deben de intervenir en los mismos derechos e identidades, expectativas, posibilidades, cargas procesales, lo que implica el respecto pues, al principio de inmediación, al principio de concentración, a efecto de garantizar pues, un derecho adecuado de acceso a la justicia y una resolución justa en base al principio de contradicción. Y en este sentido, cualquier afectación que pueda darse a un derecho, pues debe de ser, rigiendo el sistema penal acusatorio, pues en una audiencia que se cumplan las formalidades esenciales del proceso, los principios esenciales. He escuchado a todas las partes en base a un principio de libertad probatoria, he escuchado a todas las partes en base a un principio de inmediación, un principio de contradicción, y en el caso concreto, pues es claro que las partes requirentes, en este caso las víctimas, han demostrado su propiedad en este bien y la parte investigada no demostró no tener ni una propiedad, no demostró tener una copropiedad, no demostró tener una posesión legítima. Y si bien se hicieron argumentos de una posible compraventa, no se aportó ningún dato que nos permita sostener de manera efectiva esta posesión pacífica. Por lo que, tomando en consideración que la propia denunciante dice, cuando llego de fuera de Mérida a ese predio, quiero entrar, veo cambiada esta situación, y que ambos respaldan, los ambos propietarios respaldan esta situación, pues evidentemente nos permite sostener que hay elementos que me permiten decidir que al haber una propiedad debidamente acreditada y no haber ningún resquicio, cuando menos que me permita sostener una posesión legítima y una posesión pacífica de los hoy investigados, esta autoridad estima a establecer, en este caso, como medida provisional de establecer la restitución del objeto de este delito. En este sentido, del predio denominado ya antes referido, predio con folio 476666, número 240, la calle 69A del fraccionamiento de Yucalpetén. Sin embargo, tomando en consideración los derechos que pueden tener las partes en el presente asunto y tomando en cuenta que hasta este momento de los propios datos se puede inferir que efectivamente tienen la posesión, pero no justificada por ninguna vía, los hoy investigados, se le otorga el término de 15 días hábiles para que hagan la desocupación total del bien y le hagan entrega del bien en calidad de depósito judicial, lo cual se hará por conducto de la Fiscalía del predio. ¿Esto qué significa? Que no podrán disponer del predio hasta que se dirima la controversia en el presente asunto, ya sea que se dicte una sentencia condenatoria o bien en su defecto se decrete un sobreseimiento de él mismo. Pero hasta que no se establezca la definitividad de la terminación del presente asunto, esta situación pues será en calidad de depósito judicial, razón por la cual se le requiere a los hoy investigados para que dentro del término de los 15 días hábiles siguientes comparezcan ante la autoridad investigadora a hacer entrega de las llaves y junto con la autoridad investigadora acompañen a la Fiscalía para hacer entrega material de las llaves y del domicilio antes mencionado, siendo este un requerimiento oficial y un requerimiento formal en términos de ley, lo que en caso de que no se dé esta obligación que ya se ha establecido, pues evidentemente esto pudiera dar lugar a un hecho delictuoso en términos de lo que nos señala nuestro Código Penal, porque se está haciendo el requerimiento de la entrega de este bien en calidad de depósito judicial, primeramente a la Fiscalía. Primero se le va a entregar las llaves a la Fiscalía y en comparecencia
y en actuación que dirija la Fiscalía deberán acudir al predio. Dentro de estos 15 voy a poner como término fatal, permítame, a más tardar. Está en el calendario. ¿Está? ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Tienes razón. Se establece como término fatal, en este caso, estamos hoy 9 de junio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El 30 de junio, a más tardar, deberá de acudir ante la Fiscalía, ¿verdad? A entregar las llaves y hacer en una diligencia también ante la Fiscalía la entrega material del bien. Y en este caso, Fiscalía, si usted en que vaya a recibir el bien materialmente, pues lógicamente puede citar a las víctimas para que también a su vez le haga la entrega en calidad de depósito judicial de este bien. En caso de que no se dé cumplimiento, deberá informar a esta autoridad el cumplimiento que se haya dado, y en caso de que no se dé cumplimiento, pues deberá aperturar las investigaciones correspondientes para poder establecer si se da un hecho delictuoso en relación a este requerimiento formal que se le está haciendo a los investigados de la entrega de este bien. Esto sin perjuicio de los derechos que tienen de poder inconformarse en contra de mi determinación. En esta referencia también, indistintamente de la responsabilidad penal que el incumplimiento de este requerimiento pudiera dar por parte de los investigados, estarán acreedores a una multa de 1,000 unidades de medida de actualización por no cumplir lo establecido por esta autoridad. En esta referencia quedan todos debidamente notificados en términos del artículo 63, y Fiscalía, de no informar el resultado de esto dentro de los 3 días hábiles siguientes a que se haya dado, pues habrán acreedores a ustedes una multa de 50 unidades de medida de actualización. ¿Hay alguna otra petición más? Sí, señoría, solamente una precisión, para que quede muy claro a las víctimas. Entonces, los imputados deberán entregárselo a la Fiscalía, pero a esa diligencia pueden comparecer ellos para que en ese caso la Fiscalía se los entregue a ellos. ¿Es pues correcto? La Fiscalía debe de ir, ¿verdad? Y la Fiscalía les debe avisar para que ellos vayan para que les haga el calaya de depósito. Si no se incumple, esto pudiera incurrir en un nuevo hecho delictuoso. Claro. Se van a hacer acreedores los investigados una multa correspondiente, evidentemente que ya establecí su monto, ¿verdad? En términos del artículo 104 del Código Nacional. Esto indistintamente también de que en caso de que no se dé, que se pueda dar otra conducta delictuosa que va a ser aplicada una multa, pues también esto no deslinda la posibilidad de hacer otro tipo de requerimientos. Pero estas es las circunstancias en las que se está dando. Claro está, si hay una entrega, llegan a un arreglo pacífico en este asunto, claro, pues se pudiera sobreseer este asunto y decretar extinguir la acción penal, decretar el sobreseimiento, pero esto ya será si ustedes llegan a un arreglo pacífico, como se hizo valer en el presente caso. Gracias, señoría. Otro punto. Tanto don Jorge como doña Farideh. Sí, precisiones nada más. Sí, la entrega tiene que ser a los dos. Sí, don Jorge y doña Farideh. Cuando ya ven la entrega del depósito judicial, claro, tendrá que ser a las dos personas. Ellos dos no viven en Mérida, viven en la Ciudad de México y se desplazan. Es oneroso para ellos y demás. Sin embargo, yo soy asesor de los dos. Pudiera recibirlos con representación de ellos. Por ejemplo, doña Farideh tenía programadas unas operaciones, unas cirugías, pues que se han visto postergadas. Usted no tiene inconveniente que lo reciba su abogado, porque él sería el responsable de recibirlo. No tengo ningún inconveniente en que sea él. ¿De qué? La apoderada legal está aquí. Bueno, pues en este caso, ya sea a los propietarios o a la apoderada legal que se le haga la entrega. No al abogado, porque el abogado únicamente es el asesor. Se le va a entregar a la apoderada legal. Pero ella solo es apoderada de doña Farideh, me parece, no de don Jorge. No hay. Bueno, entonces en este sentido se accede a los propietarios. No voy a cambiar mi determinación. No, bueno, desplazarán entonces para ver. Ellos decidan si se quedan, bueno, esperan o regresan. Correcto, muy bien. Eso ya es decisión de ellos. Muy bien, señora. Es el único punto. Y un punto más. Si pudiera ser posible apercibir a los señores imputados para el hecho de que antes de entregar el inmueble no lo desvalijen, deterioren, retiren cuestiones que son propias del inmueble. Bueno, en este caso, si ellos deciden quitar cosas, evidentemente esto puede dar lugar a otro tipo de hechos delictuosos, un daño de propiedad ajena que además tendría que ser cumplido e investigado dentro de la misma carpeta, porque hay que tener en cuenta que estamos en una etapa de un procedimiento de investigación. Muy bien, es todo, señoría. Y copia certificada del audio y video de esta audiencia y de la pasada audiencia de 26 de febrero del año en curso, certificado. ¿Alguna petición, defensa? Sí, igualmente es copia simple, es nada más corrijo del 23 de febrero, la primera audiencia y la de la presente audiencia.
Fiscal. Mismo término, señoría. Copia de Bueno, video. por cuanto no existe impedimento a las copias requeridas, se accede a expedir las mismas, las cuales serán entregadas por conducto de la Administración. Y no habiendo ningún requerimiento más, se va por terminada la audiencia, deseándole a todos muy buenas tardes. Pueden retirarse.